La Pascua era una celebración muy importante. De las 3 fiestas que tenían los judíos, ellos tenían la fiesta de Pentecostés, las 3 fiestas centrales donde todo judío tenía que descender a Jerusalén y celebrarla. Era una celebración, era una fiesta de conmemoración. Existían 3 fiestas. La fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, donde la gente agradecía a Dios por los primeros frutos de las cosechas y donde honraba a Dios con todas sus primicias y con los primeros frutos de la tierra. Esa es una fiesta muy especial y ellos estaban obligados a celebrarla. La segunda fiesta, muy conocida por ellos, era conocida como la fiesta de los tabernáculos, donde ellos celebraban los 40 años del desierto, lo que fue vivir en la peregrinación del desierto. Ahora, la fiesta de la Pascua era quizás la más importante y la de máximo relieve para todos ellos, a tal punto que hasta la fecha el pueblo de Israel, el pueblo judío, la sigue celebrando como tal. Y ellos celebran básicamente la libertad de la esclavitud. Ellos celebran el día que fueron libres de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Lo estuvimos hablando en estos días acerca de cuando ellos reunidos en casa celebraron esta fiesta, que se trataba de un cordero y donde pintaron con la sangre la puerta de la casa para que el heridor no pueda entrar, y ellos vieron y fueron testigos de cómo Dios los libró de la muerte y cómo Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Hasta la fecha ellos lo celebran así. Precisamente en la Pascua se va a centrar la muerte y la resurrección de Jesús. No era casualidad. Jesús le dice a los discípulos: cuánto deseé poder celebrar la Pascua junto a ustedes. Ahora, ¿qué celebramos en la Pascua? ¿Qué significa la Pascua para aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo? ¿Qué significaba ese domingo, o conocido popularmente hoy como el domingo de la resurrección? De eso te quiero hablar en esta noche y quiero que me prestes mucha atención. La noticia había corrido por todo Jerusalén. La noticia no solamente era una noticia extraña, sino que demasiado increíble para creerla. ¿Cuál era la noticia? La noticia era que ese reo llamado Jesús, que fue crucificado, había resucitado. Esa noticia corrió por todos lados y era una noticia difícil de creer. Hasta los mismos discípulos de Jesús le costó creerla. María y las otras mujeres, dice que siendo muy temprano fueron al sepulcro y encontraron que el cuerpo del maestro no estaba. Yo quiero decirles que los fariseos y los saduceos y los principales sacerdotes ya le habían pedido a Pilato que ponga una guardia especial, y ellos dijeron, eso está en Mateo capítulo 27, ellos fueron de Pilato y le dijeron: quiero que pongas una guardia especial porque este hombre anduvo enseñando que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. No sea cosa que los discípulos de él saquen el cuerpo y entonces corra la noticia como que este hombre resucitó y todos sabemos que es un impostor. Lo cierto es que Dios se cercioró de comprobar fehacientemente de que a Jesús no le habían robado el cuerpo, sino que lo que había sucedido era una resurrección. La gran piedra dice que fue removido, y dice que la guardia romana que estaba frente a la tumba, dice que temblando de miedo dijeron: realmente este hombre, la piedra se removió y Jesús resucitó. Esa noticia fue el principal de todos los diarios de la época. Esa noticia corrió por toda Jerusalén y fue tan extraña y tan difícil de creer que los propios discípulos le costó creer lo que Jesús curiosamente le venía enseñando. Ahí voy a poner un punto y una coma porque para que nos demos cuenta nosotros cómo somos. Escuchamos enseñanza, pero las pasamos por arriba, ¿no? Es como que no le prestamos mucha atención. Jesús durante mucho tiempo le enseñó a los discípulos de que él iba a morir, pero que iba a resucitar. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Qué es lo que celebramos los cristianos cuando decimos Felices Pascua? ¿Qué es lo que celebramos cuando decimos que Cristo ha resucitado? Los discípulos no lo podían creer y dice que María Magdalena con la otra María y Juana fueron corriendo porque se habían encontrado con un ángel del cielo que le dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues ha resucitado. Inmediatamente las mujeres fueron y corrieron a decirle a los discípulos de Jesús
que Jesús había resucitado. Dice la Biblia que los discípulos estaban encerrados, llorando y temerosos. Y dice que cuando escucharon la noticia, la Biblia nos dice que ellos no le creían. Y dice que ellos, perplejos, pensaban que estaban locas. Y dijeron, no es así. Y entonces 2 discípulos fueron corriendo al sepulcro para confirmar si realmente esto había sido así. Jesús había resucitado y se tuvo que presentar en persona a sus propios discípulos para demostrarle que esto era una realidad. La Biblia nos cuenta que finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando reunidos para mostrarles que Él era. Y la Biblia dice que no le podían creer de gozo. Y dice que no pudiéndole creer, Jesús le tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que entendiesen que era necesario que el Cristo padeciera y que resucite de la muerte. ¡Qué impresionante! Los discípulos entendieron esto y entendieron lo extraordinario de la resurrección. Yo lo he dicho en más de una oportunidad siempre, y muchos hasta se asombraron. Pero yo quiero decirle que el verdadero símbolo del cristianismo no es la cruz. Y si es la cruz vacía. El verdadero símbolo del cristianismo tendría que ser la tumba vacía. Porque la cruz es vergüenza, la cruz es humillación, la cruz fue dolor, la cruz fue la paga del pecado. Sin embargo, la tumba vacía habla de la victoria, habla del triunfo, habla de lo que Jesús conquistó a través de la vida. Los discípulos, cuando entendieron esto, empezaron a transmitir este mensaje extraordinario. Y la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos. Usted puede leer todo el libro de los Hechos, ahora que tiene tiempo, y usted se va a dar cuenta que el mensaje central de los discípulos era uno solo: Jesús ha resucitado. Si usted puede ver, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, verso 33, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre sus vidas. Jesús les había hablado de lo importante que fue resucitar de la muerte y automáticamente los discípulos empezaron a transmitir la noticia, empezaron a enseñarles de que Jesús no estaba muerto, sino que Él estaba vivo. Muchos cuando piensan en esto me dicen, mira, yo no creo mucho en lo de la vida eterna porque la verdad que nadie volvió. No, hay uno que volvió. En realidad volvieron unos cuantos, pero vamos a hablar de uno. Y es de Jesús. La Biblia nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, te lo quiero leer, cómo fue la sucesión de los acontecimientos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice el apóstol San Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. O sea, la Escritura decía que Cristo tenía que morir, que el Mesías tenía que morir y tenía que pagar. Así como el Cordero fue muerto para que el pueblo sea salvo, simbólicamente estaba hablando que el Cordero de Dios iba a morir, iba a ser su vida derramada en libación por nuestros pecados. El apóstol San Pablo dice, yo recibí que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. No tengo el tiempo y no los voy a aburrir con esto porque el tercer día, pero dice que resucitó al tercer día y que se apareció a Cefas y después, o sea, a Pedro, y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven y otros ya duermen, y se presentó con señales y prodigios y milagros durante muchísimo tiempo para enseñarles de que Él estaba vivo. Es entonces que los discípulos empiezan a centrar su mensaje en la resurrección. La Biblia nos dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los primeros cristianos, dice que Jesús
Dice que cuando todos preguntaban por qué había sucedido, el apóstol San Pedro tuvo que poner las cosas bien en claro y dijo: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la vida y la inmortalidad, derramó la promesa del Espíritu sobre todos los que ustedes ven en este momento. Cuando Pedro o Juan sanaron al cojo y toda la gente pedía explicaciones, dice que Pedro dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Sin embargo, Dios lo ha resucitado de entre los muertos y lo ha exaltado a la diestra de Dios, y nosotros somos testigos de eso, y por la fe en su nombre, este hombre está sano. El mensaje empezó a correr por toda Jerusalén y llegó hasta lo último de la tierra. El mensaje de la resurrección. Jesús resucitó. Y la Biblia nos enseña que la primer causa de persecución fue la enseñanza de que Jesús había resucitado. La Biblia nos dice que los principales sacerdotes y los fariseos y hasta los romanos estaban resentidos de que los discípulos enseñen y publiquen por todo el mundo de que Jesús estaba vivo. ¡Qué locura! ¡Qué tremenda locura! Pero era una realidad que nadie pudo contener. Jesús había resucitado. ¿Qué celebramos hoy nosotros, los cristianos? ¿Por qué es tan importante este anuncio de la resurrección? Porque para todo cristiano, todo aquel que dice creer en Jesús, es importante que entienda el porqué de la Pascua. Yo quiero dejarte 4 principios para que tomes nota. ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Y por qué celebramos su victoria? Si me prestas atención y si lo entendés, aún el riesgo de la muerte va a cambiar tu concepto. ¿Por qué era tan importante que Jesús resucite? En primer lugar, porque fue la derrota sobre la maldición y la peste más destructora que el hombre sufrió desde el huerto del Edén, que se llama pecado. La resurrección de Cristo es la derrota sobre el pecado. La Biblia nos enseña de que Dios al hombre no lo hizo para morir. Dios, cuando diseñó a Adán, lo hizo eterno. Jamás Dios diseñó a Adán para limitarlo en el tiempo. De hecho, que la Biblia nos dice que cuando Adán fue puesto en el huerto, no solamente estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, al cual Dios dijo que no lo toque, sino que también estaba el árbol de la vida. La Biblia nos narra, inclusive en Apocalipsis, que el árbol de la vida había sido diseñado para la sanidad de las naciones y que producía 12 frutos, o sea, un fruto para cada mes, que traía sanidad sobre las vidas. Y ese árbol, el árbol de la vida, era lo que traía inmortalidad. Cuando Adán cometió alta traición contra Dios y cuando Adán tomó la decisión de pecar, porque quiero decirte que el pecado es errar el blanco, cuando Adán erró en la decisión y entró la peor de las pestes, la peor desgracia de la humanidad, que se llama pecado, cuando Adán cometió ese error tan grande, dice que Dios no solamente lo sacó del huerto, sino que Dios dijo: he aquí que el hombre sabe ahora el bien y el mal, no sea que alargue su vida y tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que el árbol de la vida había sido diseñado para que Adán sea eterno. ¿Dónde el hombre empieza a morir? ¿Dónde el hombre empieza a morir? Es a partir del pecado, porque la Biblia lo dice clarísimo y está en el libro de los Romanos, que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que el pecado produjo muerte. Pero Pablo termina diciendo esa frase, no solamente dice que la paga del pecado es muerte, sino que dice: pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, Cristo, es vida y vida eterna. ¿Eso qué significa?
significa lo que dice el apóstol San Pablo, que Cristo a través de su muerte y su resurrección vino a confinar, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Yo sé que todas estas cosas te resultan raras, y si me estás escuchando por primera vez también. Pero la Biblia nos enseña que cuando Jesús resucitó es porque pagó el precio del pecado. Y entonces cuando Él resucita, Él nos libera, Él libera a toda la humanidad de la consecuencia del pecado, y es por eso que la resurrección de Cristo es la derrota absoluta sobre el pecado, y a partir de su resurrección, todos los que le reciban, todos los que crean en su nombre, son libres de vivir las consecuencias mortales del pecado. ¿Por qué creemos en la resurrección? Número 2. Porque es el triunfo de la vida sobre la muerte. Hay mucha gente que le tiene pánico a la muerte. Y hay mucha gente que la muerte le causa verdadero escozor. Pero Jesús, al resucitar, va a cumplir lo que Él mismo enseñó durante su mensaje. Jesús enseñó en San Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es lo que Jesús le dijo a Marta y a María. A Marta le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La fe en Cristo es la eternidad de la vida plena. La fe en Cristo, lo que nosotros hemos abrazado en nuestra fe, no es el Dios que te prospera y te bendice y te pone bien y te hace caricia, te hace dormir a la noche y te acompaña. Sí lo es, sí lo es. Pero esencialmente el mensaje de Cristo es la vida eterna. Es que si vos lo aceptás en tu corazón, si vos lo recibís en tu vida, si vos lo abrazás y creés en Él, aún después de la muerte, hay una vida, lo que la Biblia llama una vida eterna, esa vida llena de abundancia y de bendición que todos los que creemos en Él tenemos derecho a vivirla. Indiscutiblemente la resurrección es el triunfo de la vida sobre la muerte, es el triunfo de la luz sobre las tinieblas, es el triunfo de Cristo que gobernó y ganó en el imperio de la muerte y pagó el precio de la vida. Por eso la Biblia nos dice en Colosenses que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y cuando Él resucitó, se levantó victorioso, diciendo que Él era el dueño de la vida y de la muerte. O sea que la resurrección, número 1, es la derrota del pecado. La Biblia nos dice que a partir de que estamos en Cristo, estamos justificados por su sangre. O sea, el apóstol San Pablo magistralmente escribe en una de sus cartas y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que Cristo pagó el precio de la vida, derrotó el pecado y triunfó a vida eterna. Número 3. La resurrección de Cristo significa la restauración de todas las cosas. No solamente derrotó el pecado, no solamente triunfó la vida sobre la muerte, sino que después, inclusive la Biblia nos dice que fuimos restaurados y puestos en posiciones de mando. La Biblia nos dice en Romanos 4:25 que el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y por eso surge el capítulo 5. Romanos es uno de los libros más extraordinarios para leer,
Yo les recomiendo, ahora que tienen tiempo, lean Romanos. Es un libro extraordinario, porque cuando Pablo escribe esto y dice que Jesús fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación, inmediatamente surge el capítulo 5, verso 1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso significa que la resurrección de Cristo restauró al hombre y lo puso como era al principio. La resurrección de Jesús, al conquistar la muerte y al derrotar el pecado, al hombre lo elevó a su primer estado. Lo puso en el rango de Adán como si nunca hubiera pecado, porque Cristo pagó el precio de la maldición. Y bendito sea Dios. Por eso glorificamos a Dios, por eso bendecimos a Dios, porque Dios agarró al hombre. Pablo dice: aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos levantó y nos restauró y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. La resurrección de Cristo restauró al hombre a su primer estado, por cuanto Jesús pagó el precio de su deuda, la deuda que él no podía pagar. En definitiva, amigo, el pecado era una deuda que el hombre nunca podía pagar. Pecado, decía la Biblia, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era una deuda impagable. Pero Cristo, al pagarla, nos puso en una posición como si nunca hubiéramos pecado. Así como la maldición y la muerte entró por un hombre, Adán, dice Pablo, así la vida y la inmortalidad entró por un hombre llamado Cristo. Así que la resurrección nos habla de que Él derrotó el pecado, derrotó la muerte, nos restauró y, por último, es la garantía de que si Él resucitó, nosotros también. Nosotros también resucitaremos a vida eterna. Ese es el mensaje. Por eso que todo hijo de Dios, todo aquel que cree y sigue a Jesús, no tendría que temer a la muerte. Porque aquel que conquistó la muerte vino y nos dijo que todo va a estar bien. Es impresionante las palabras de Pablo en 1 Corintios. Y permítanme leérselas. En 1 Corintios capítulo 15, verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Mire lo que dice: primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. ¿Qué significa esto? Que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos, que un día todos juntos resucitaremos en gloria y viviremos por la eternidad para siempre con Él. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, sin embargo, el apóstol Pablo dice que esta resurrección fue producto de un gran poder. Y dijo, la supereminencia grandeza de su poder, dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y que actuará en nosotros si también creemos. Dice que el superpoder y la supergrandeza de Dios resucitándolo a Cristo, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en la majestad de las alturas, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, y puso por sobre todas las cosas y por cabeza a la iglesia. Por eso celebramos la Pascua. Celebramos la Pascua porque el pecado fue derrotado, porque la vida triunfó sobre la muerte, porque Dios nos restauró como el principio y porque es la garantía que yo tengo de vivir la vida eterna. Quiero terminar con un versículo más que lo dice el que más cerca estuvo de Jesús. Indiscutiblemente, por más que lo criticamos,
Yo sé que cuando vaya en gloria, si hay alguien que me va a estar esperando para conocerme personalmente, va a ser Pedro, porque lo atendí durante muchos años. Durante muchos años prediqué de él y lo usé de ejemplo. Buen ejemplo, Pedrito, no te me enojes. También te usé de buen ejemplo y malos ejemplos. Pedro quizás porque fue el discípulo que más sobresalió y porque quizás fue el discípulo que más se notó, pero que indiscutiblemente fue el hombre más cercano a Jesús. Pedro en su primer carta, ya no el arrebatado Pedro, ya no el discípulo, digamos, imponente, y ya no es el tierno Pedro, sino que es el anciano Pedro. Y la vida nos enseña de que con los años viene la madurez, y la Biblia nos enseña que las canas estas que vamos teniendo nos van demostrando de que vamos madurando. La madurez, en definitiva, te centra y te hace ver las cosas de una perspectiva más profunda. Entonces Pedro en su primer carta, el anciano Pedro, el pastor Pedro, que dice en su primer carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Pedro habla de una esperanza viva. Pedro habla de la esperanza que todos tenemos, de que un día también nosotros resucitaremos de los muertos. Es la pregunta de todos. ¿Qué pasa después de la muerte? Frente a ella, todo se silencia. Frente a ella, todo se nivela. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a la muerte o cuando la muerte está cerca nuestro, la gente se da cuenta que está frente a lo que no puede manejar. En esta pandemia, en esto que está viviendo la población mundial, en la locura que estamos viviendo, donde empezamos a ver que la muerte va acercándonos y donde la muerte es tan real como la vida. Estamos frente a lo que el hombre no puede ni sabe manejar. Estamos frente, el hombre se para donde se da cuenta que ni el dinero, ni las posesiones, ni sus influencias, ni sus contactos pueden contra eso. El hombre, en definitiva, cuando se enfrenta a la muerte, se da cuenta que es un ser totalmente limitado. Pero nosotros, que estamos en Cristo, no, porque nosotros tenemos una esperanza viva. Tenemos la esperanza de que Jesús ya cruzó los dolores de la muerte y Él nos está esperando con brazos eternos. Él está del otro lado diciéndonos: vení que yo te espero. Es la esperanza viva que Jesús le dijo a Marta, a sus discípulos, que el que en Él cree no va a morir, sino que va a tener vida y vida eterna. Por eso celebramos la Pascua, celebramos la derrota del pecado, celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte, celebramos la restauración de todas las cosas, el hombre a imagen y semejanza de Dios por Cristo, y celebramos la garantía de saber que como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Quiero decirle a todos los cristianos que me están escuchando, vos que crees en Jesús o decís creer en Jesús, que Él también dejó establecido que algún día la iglesia, en un tiempo determinado, no verá muerte, sino que será arrebatada juntamente con Él en las nubes. Y quizás seamos de esa generación que inclusive no verá muerte, porque seremos levantados y resucitados a un cuerpo espiritual sin pasar por los dolores de la muerte. Si te sentís mal, si tenés temores, si la muerte te da pánico, yo invito en el nombre de Jesús a que puedas celebrar la Pascua. La Pascua es una celebración. Celebra que de la mano de Cristo ni siquiera la muerte podrá contigo. Celebramos que a través de la sangre de Jesús somos libres de la muerte.
Y aunque físicamente algún día vamos a morir como todos los mortales, hay esperanza después de la muerte y la esperanza está en Jesús. Por eso, mis hermanos, mis amigos, a mí me gustaría que demos gracias a Dios. Gracias por la vida que Él nos ha dado al resucitar entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza. Es la esperanza viva. Pablo decía a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Los hombres que más conocieron a Dios se dieron cuenta que la muerte era tan especial como la vida, porque después de la muerte nos espera la vida y vida eterna. Y si no lo recibís, y si no lo aceptaste, y si no vivís con Él, es muy probable que esa vida eterna no la puedas disfrutar.